Bienvenido Teodoro. La tarea que me han encomendado, pues en unos 3 minutos, quizá me robe un minuto más, es un poco seguir la línea de lo que el profesor Pascuali venía planteando, es decir, cómo se ha ido en todo este tiempo y particularmente desde mi perspectiva desde el año 2001, esto que hemos denominado o que el gobierno denominó en su momento hacia la hegemonía comunicacional. En el año 2001 hay 2 pronunciamientos del fallecido presidente que pasaron por debajo de la mesa y que nosotros los periodistas en aquel momento no nos dimos cuenta de lo que quería decir, de lo que quería significar Hugo Chávez Frías. En el año 2001, a comienzo de ese año, el presidente de la República llegó a decir: los medios de comunicación social no pueden ser considerados como medios de diversión, como medios de entretenimiento, sino que deben ser armas políticas sometidas al control de la razón del Estado. Lo dijo tal cual. Ya esto en el año 1934, en plena dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, lo habían afirmado un grupo de intelectuales que apoyaban aquel gobierno. Y luego, el 4 de octubre del mismo año, el presidente de la República fue mucho más directo, fue mucho más explícito. Los medios de comunicación, yo siempre pongo entre paréntesis, léase medios privados comerciales, son enemigos de la revolución. Eso quedó allí, y nadie lo tomó demasiado en cuenta. Tuvieron que ocurrir los sucesos del año 2002, lo que fue el golpe de Estado de abril y lo que fue luego el paro nacional de diciembre, enero y parte de febrero del año 2003. A partir de allí, el gobierno del presidente Chávez, el propio presidente, se percata del poder, del control que significa el tema de los medios de comunicación social. Yo siempre he afirmado que en Venezuela, en toda nuestra era democrática, hemos tenido 2 gobiernos que han tenido clara conciencia del poder que significa el manejo de mucha y de muy buena información. Primero lo que fue el gobierno del presidente Pérez desde el año 74 a 1979 y luego lo que fue el gobierno del presidente Chávez hasta nuestros días. Visto lo que pasó en aquel momento y el rol que jugaron los medios de comunicación social y un grupo muy importante de comunicadores sociales, sobre todo del mundo de la radio y la televisión, a partir del año 2003, el gobierno de aquel momento inicia toda una carrera para conformar lo que en el año 2004 el ministro de Comunicación e Información en aquel momento, Andrés Izarra, denominó hacia la construcción de la hegemonía comunicacional. Y lo decía de manera muy explícita, es decir, un gobierno que quiere ser socialista debe ser hegemónico en todas las esferas de la vida pública de un país. Por supuesto, él marca el acento en el tema de los medios de comunicación y en la comunicación e información. A partir de allí observamos lo que yo he denominado varias vías de conformación de esta hegemonía. Primero, lo que yo llamaría la vía estructural. El gobierno comienza a dotarse de una plataforma de medios de comunicación que no tiene precedentes ni en América Latina ni en lo que fueron los anteriores gobiernos venezolanos. El gobierno para aquel momento apenas contaba con una venezolana de televisión muy maltrecha tecnológicamente, muy maltrecha en cuanto a audiencia, muy maltrecha en cuanto al equipo de periodistas y de infraestructura que allí trabajaba. Contaba con una Radio Nacional de Venezuela que no tenía realmente alcance nacional y con lo que en aquel momento se llamaba la agencia Benpre. A partir de allí se inicia toda una carrera para conformar, insisto, una plataforma de medios que no tiene precedentes. Por ejemplo, hasta el día de hoy, el gobierno nacional tiene en su haber 14 estaciones
de televisión, de las cuales una de ellas es de alcance continental, es decir, Telesur. En apenas 14 meses o 15 meses del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de 6 televisoras, que fue la herencia que asumió el gobierno de Nicolás Maduro, en apenas 15 meses esa cifra llegó a 14 estaciones de televisión. 8 días después del fallecimiento del presidente Chávez, aparece lo que se conoce como el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el SISI, que cuenta, ¿verdad?, en el mundo de la radio y la televisión, en el caso de la televisión, como decía, con 14 estaciones de televisión, y luego todo un conjunto de estaciones de emisoras de radio, y luego lo que llamaríamos los medios parapúblicos o los medios paraestatales. La segunda vía de construcción de esta hegemonía es la que hemos denominado la vía jurídica. Hoy por hoy, al día de hoy, en Venezuela existen 43 leyes donde hay un grupo de ellas que tocan directamente el tema de la comunicación y la información, y luego todo un conjunto de leyes que de manera indirecta tocan también el tema de la comunicación. De esas 43 leyes tendríamos que mencionar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que fue reformulada en el año 2008 y hoy es Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, reformada también en el año 2008, donde se incluye el artículo 5 dentro de la LOT, que considera desde la perspectiva del gobierno en función de Estado que todos los medios de comunicación son de servicio público y que el gobierno en cualquier momento, por las razones que él considere oportunas, pertinentes, puede realmente tocar, pues. Luego el otro tema, termino Sergio, el otro tema tiene que ver con las cadenas presidenciales. Hasta el mes de marzo del año 2014 hemos tenido en Venezuela 2.629 cadenas presidenciales. Cuando uno observa los picos de estas cadenas, vamos a ver que en aquellos momentos electorales son donde aumenta considerablemente el número de cadenas. Y luego el otro tema rapidito, el de las violaciones a la libertad de expresión como libertad de comunicación. En Venezuela tenemos 4 instituciones que se han dedicado a monitorear el tema: Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, Provea y luego Monitoreo Ciudadano. Hasta el día de hoy, números más, números menos, pero la diferencia es muy poca, hemos tenido 1.794 casos de violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 487 son agresiones directas a dueños de medios, periodistas y medios de comunicación, 418 casos de censura y 531 casos de intimidación. De esos 1.794 casos, 2.288 han sido denunciados públicamente. Y finalmente, para entender todo esto, hay 3 documentos claves, 3 documentos fundamentales que tampoco nosotros los periodistas le hemos parado demasiada bola, como decimos en el argot nuestro. 3 documentos que tendríamos que leer con detenimiento para entender cómo se ha ido conformando, cómo se ha ido construyendo todo esto. El primer documento data del año 2004, después del referéndum revocatorio, ¿verdad? El nuevo mapa estratégico, donde allí ya se plantea de manera muy directa hacia un nuevo modelo de comunicación. Es decir, allí se plantea la idea de este nuevo modelo de comunicación. El segundo documento, 2007-2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar. La idea fundamental en ese documento es hacia el control social de las comunicaciones. Y finalmente, lo que está vigente 2013-2019, el Plan de la Patria, donde allí se plantea potenciar la capacidad comunicativa del Estado. De esta manera muy rápida, muy resumida, pues se ha venido construyendo y configurando esto que el gobierno ha denominado hacia la hegemonía comunicacional. Gracias.